En Ben 10 han habido muchos tipos de historias, algunas buenas, otras malas. Pero en este video no quiero hablarles acerca de la calidad de una historia o de algún personaje en particular. En esta ocasión, en cambio, quiero hablarles acerca del arco de Kevin Supremo y por qué es que me parece que abarca una de las temáticas más importantes en Ben 10, la moralidad y los monstruos. ¡Está fuera de control! Es nuestro amigo. Era nuestro amigo. Ya veremos cómo podemos salvarlo. En este video quiero hablarles acerca de las tres perspectivas que seguimos en este arco. La perspectiva de Gwen, la perspectiva de Ben y claramente la perspectiva de Kevin. Tratar de responder a las preguntas más importantes que este arco planteó y que lamentablemente no respondió. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Quién estaba mal? ¿Quién tuvo la culpa? Y más importante aún, ¿quién era el verdadero monstruo? A lo largo del video iremos abarcando las tres posturas principales a lo largo de los 5 capítulos que incluyen este arco. Espero que disfruten el video. Pero por ahora, pase intro. Como dije en la introducción, en esta ocasión vamos a ver las tres perspectivas principales de los personajes, Ben, Gwen y Kevin, a lo largo de los 5 capítulos conocidos como el Fuerte de la Creación, el siguiente capítulo, conocido como la Mina Secreta, sobre el cual aprendemos más del pasado de Kevin y la importancia del mismo. Necesito ayuda. Todo lo que necesitabas era pedirlo. Warrell te tomó bajo su ala. El enemigo de mi enemigo, donde podemos empezar a ver las rupturas en el equipo Tennyson y cómo es que Ben y Gwen toman caminos separados en su perspectiva a la hora de lidiar con Kevin, uno tomando un lado mucho más brutal y otro tratando de apelar a sus emociones. ¿Y por qué hiciste eso? Porque no podías detenerlo. Porque es muy fuerte. Porque iba a matarnos. Claro que sí. Solo quería escucharlo de ti. Y finalmente, Poder Absoluto parte 1 y parte 2, donde vemos la conclusión de este arco y la resolución moral tanto de Kevin, Ben y Gwen, cada uno comprometiéndose de cierta manera para alterar el resultado final, mostrándonos un lado más moralmente gris de los tres personajes, cambiando y alterando su forma de actuar, al menos por este capítulo. En una hora tendrán su oportunidad. Después, Kevin será mío. Iremos capítulo a capítulo viendo las acciones que tomó cada personaje y cómo es que todo esto impactaría su conclusión más adelante, tratando de darle sentido a todo lo que hicieron y cómo es que los convirtió en, bueno, los monstruos, los héroes de sus propias historias. Y finalmente daré mi propia conclusión tratando de explicar quién creo que tuvo razón, quién estuvo mal, y como dije al inicio, quién fue el que causó todos los problemas. O bueno, el monstruo. Ahora sí, podemos comenzar, ¿quieren? Vayamos al inicio de todo esto. Merezco el poder. Yo soy el que se transforma en monstruo. Yo soy en el que nadie confía o a nadie le importa. A diferencia de la mayoría de capítulos en este video, no hablaré demasiado del Fuerte de la Creación, ya que sirve más bien como epílogo del arco de Agregor Supremo que como inicio del arco de Kevin Supremo. Pero aún así hay un par de cosas de las que quiero hablar, empezando por lo que más me motivó a hacer este video. Para ustedes, ¿qué es lo que da origen a un monstruo? No estoy hablando de los de películas o ficción, estoy hablando de en su vida diaria. ¿Han conocido a alguien que puedan catalogar de monstruo? Quizás sí, o quizás no, pero eso no es lo que importa ahora. Para ustedes, ¿qué es lo que llevó a una persona a convertirse en ese monstruo? Hay algunas personas que son irremediablemente malas y no tiene solución. A veces las personas solo nacen siendo monstruos, tal como es el caso del personaje de Agregor. No conocemos nada de él más allá del hecho de que es un monstruo, es malvado, destruye vidas ajenas y quiere un poder absoluto para dominar sobre todos. Él es la definición del libro de alguien que no tiene la más mínima redención. Los alienígenas están en mí. En esta misma serie hemos visto cómo es que esto no siempre es el caso. Hay veces que los personajes se ven forzados a esta situación debido a sus circunstancias, tal como es el caso de personajes como Malware o Albedo, los cuales no empezaron siendo monstruos, pero su situación y las personas con las que existieron hicieron que tarde o temprano se convirtieran en, bueno, monstruos. Pido durante la creación, a diferencia de otros de su clase. Y eso no es todo. También hemos visto personajes que son el caso contrario, que a pesar de tener todo para ser, bueno, exitosos y vivir una buena vida, igualmente nacen siendo malos y, sin importar la situación, siempre se aprovechan de los demás, tal como es el caso de Billy Jones, o más importante aún,
Darkstar. Desde el momento en que te toqué, Gwen, supe que había encontrado a la chica que siempre esperé. La razón por la que les doy estos ejemplos y les hice la pregunta en primer lugar es porque quiero que tengan en mente esta parte. Un monstruo puede venir de cualquier lugar, no tiene un punto predefinido y múltiples circunstancias pueden llevarlo a convertirse en uno o simplemente nacer de dicha manera. Y no hay personaje en Ben 10 que sufra de este destino peor que nuestro protagonista, Kevin Ethan Levin. Me debes una. Miren, no hablaré a detalle de esto porque ya tengo no uno, sino 2 videos hablando a detalle del origen de Kevin y por qué es un punto tan triste en la historia. Pero en resumen, perdió a toda su familia, no recuerda su pasado, fue catalogado como clínicamente loco, destruyó su propia casa, su padre abusaba de él, su madre era básicamente irrelevante, luego su padre los abandonó y él se escapó de su propia casa y empezó a vivir solo, donde tuvo que aprender a ser, bueno, eso, un monstruo. Perdió todo sentido de la responsabilidad y se convirtió en un sociópata más, alguien que olvidó por completo los sentimientos de la vida. Era totalmente incapaz de empatizar con los demás, él solo buscaba el beneficio propio y le daba igual a quien lastimara o qué tuviera que hacer para ser mejor. Un tren lleno de dinero pasará por aquí, pero cuando choque con el tren de pasajeros, entonces adiós. ¡Pum! ¡Ganamos la lotería! Te conviertes en XLR8 y nos vamos de aquí. La vida de Kevin se había convertido en algo horrible. Era una persona malvada, no había otra forma de ponerlo. Este video no existe para justificar las acciones que Kevin hizo en la serie original o las que hará en este arco. Él es totalmente responsable de esto y se merece las consecuencias que pasó. Él pagó su tiempo en el proyector. Pero ese no es el punto ahora. La vida de Kevin solo iría para peor. Él mutaría. Y sí, es totalmente su culpa. Jamás entenderé a las personas que culpan a Ben acerca de la primera mutación de Kevin. Pero sí. Kevin mutó y su vida, si de por sí era horrible, pasó a convertirse en algo aún peor. Él perdió totalmente el sentido del ser y tanto su interior como su exterior se convirtieron en un monstruo. A partir de aquí, Kevin entraría en un ciclo vicioso de negación, culparía a Ben de todos sus problemas y empezaría a hacer cosas cada vez más crueles, sin olvidar que la locura de Kevin iba incrementando cada vez, porque sí, esto no es una exageración, no es una palabra que estoy utilizando de forma metáfora, Kevin literalmente se volvía loco y cada vez iba aumentando más y más su locura. Este es uno de los temas centrales de este arco. Kevin se vuelve loco y su locura va aumentando y perdiendo el control cada vez más, debido a la mayor exposición a la energía. Pasando de ser básicamente un sociópata promedio que simplemente quería riquezas, a querer convertirse en el conquistador del mundo en cierto punto. Pero eso no es lo que importa ahora. Exactamente, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué se viene? ¿Es una vez que uno se convierte en un monstruo no hay de otra y simplemente hay que derrotarte? Esa es una de las temáticas centrales de este arco también. ¿Qué se hace con alguien que se convirtió en un monstruo? Claro, como dije antes, hay personas que no merecen la redención o directamente no tienen redención posible, tal como era Agregor. Pero ya sabemos que Kevin no es así. Kevin no es necesariamente alguien malo. Claro, tuvo una vida dura y él mismo lo dice, tuvo una infancia horrible. Él se convirtió en una persona problemática que debido a su situación se convirtió en un riesgo para los demás. Y Ben actuó de forma acorde. En ningún momento trató de ser demasiado cruel con él, pero cuando él rechazó su ayuda la primera vez, dejó de contenerse y trató con él como si fuera un enemigo más. Esto no significa que Ben no sintiera algún tipo de lástima o simpatía por Kevin. Llegamos a ver en los flashbacks de Omniverse cómo es que bajo las situaciones correctas, él es capaz de empatizar con él y hacer equipo. Podemos patear traseros para hacer el bien en vez de dañar a los demás. Puedes venir con nosotros. Ya tuviste tu oportunidad y la echaste a perder. Esta vez obtendrás lo que mereces. Perfecto. Ríete lo que quieras, Tennyson. Esto es mucho mejor que estar encadenado a un sitio. Pero hasta ahora siempre me encontré hablando en pasado. Kevin a lo largo de Alien Force y Ultimate Alien cambió mucho. Demostró que había sido una mejor persona y todo su sentido de valor, respeto y responsabilidad había crecido. De hecho, algunos podrían argumentar que es hasta mejor héroe que el mismo Ben. Se convirtió en una persona totalmente distinta, que entendía por completo el valor de la vida y aunque no lo pareciera porque sí, es innegable que al inicio de Alien Force simplemente lo hacía para estar con Gwen y estar a mano con los Tennyson, en cierto punto él se convirtió en un verdadero héroe. Lo que hacemos es importante.
Si no lo puedes ver, tal vez solo seas un niño. Kevin cambió. Su vida es totalmente distinta a como lo era en su origen, debido a la redención que le dieron los Tennyson. Ellos vieron lo bueno que había en él y lo usaron. Él se moldeó y cambió para mejor. Eso no significa que dejara de ser un tipo malo en ciertos aspectos, pero su vida era mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando alguien que finalmente entiende los sentimientos de los demás, que finalmente era capaz de empatizar con otros y entender la gravedad de la situación, se ve puesto en una situación donde tiene que hacer algo irremediable? Algo que desde su perspectiva lo convertiría nuevamente en aquello que lo odiaba, en un monstruo. Pues para Kevin, que en ese punto se había convertido en un héroe de hueso colorado, no había otra respuesta más que el sacrificarse a sí mismo. He de ahí el título de esta primera parte, Sacrificio. La razón por la que le puse este título es bastante clara. Kevin sacrificó todo lo que él había construido hasta este punto, y él estaba totalmente consciente de lo que significaba. A lo largo de toda esta primera temporada se nos fue construyendo cómo es que los osmosianos se volvían locos al consumir energía, volvían a un estado primitivo y se convertían en aquellos sociópatas que Ben conoció en su origen. Y Kevin, que estaba orgulloso de la vida que tenía, como vimos en el capítulo del Perplexadón, donde le agradeció a Ben y a Gwen el haberles dado esta nueva oportunidad en su vida. Les debo mucho por ayudarme a cambiar mi vida. Gracias por compartir esto conmigo. Sacrificó todo eso y la imagen mental que él creía que tenían de él en un solo instante para salvar el universo. Esta es la primera vez que yo puedo decir que efectivamente no fue Ben el héroe, fue Kevin. Pero como todo buen sacrificio, siempre tiene que haber un pago. Y Kevin sufrió el pago máximo. Todos los sentimientos que llevaban reprimidos dentro de él, las inseguridades, los deseos de falta de confianza, las venganzas perdidas, los sentimientos encontrados, todo eso saldría a flote. Kevin, nuevamente, volvería a ser la definición literal de un monstruo. Al menos a primera vista. Ese no eres tú. Absorber energía hace a los osmosianos perder el control. Sí, me gusta estar fuera de control. Tal vez deba absorber el poder del Alien X solo para mí. A su vez que todo esto pasaba, tenemos que pasar ahora no a la perspectiva de Kevin, sino a la de Ben. A lo largo de toda esta temporada, es la primera vez que vemos a Ben constantemente perder. A lo largo de toda la serie, Ben siempre se las arreglaba para ganar. O en ocasiones perdía, pero casi siempre encontraba una manera de devolverlo. Esta es la primera vez en toda la saga que Ben es incapaz de vencer a su enemigo. Agregor lo sobrepasaba vez tras vez tras vez, haciéndolo quedar como un idiota. Perdía y seguía perdiendo. Al punto de que, bueno, lo llevaron hasta estas condiciones. De haber detenido antes a Agregor, nada de esto habría pasado. Ha sido un placer derrotarte una y otra vez. Aunque temo que esta es la última. Este es el punto que la mayoría de personas suelen olvidar a la hora de hablar de la perspectiva de Ben en este arco. Ben no estaba enojado con Kevin. Él no culpaba a Kevin de lo que estaba pasando. Él entendía perfectamente de que Kevin no era responsable de sus acciones en este estado. En el sentido más literal de la palabra, Kevin estaba loco, y Ben lo sabe. Él no está diciendo que odia a Kevin o algo así. De hecho, más adelante, no hablaré de esto aún porque bueno, eso es para el punto en el que lleguemos en la historia, admitiría que se siente mal por lo que le está pasando a Kevin. A quien Ben realmente culpa por todo esto no es a otro más que a sí mismo. Él piensa que de haber tratado de otra manera a Agregor, de haber sido más rápido, más violento, de haber detenido antes, nada de esto hubiera pasado. Esté en él. Y mira nada más lo que pasó. Así que ni siquiera Ben está siendo objetivo. Gwen tampoco, no me malentiendan, ella es quizás la persona menos objetiva en esta situación. Está tratando de ser objetivo, aunque fallando al no darse cuenta de que todo esto está surgiendo de un sentimiento de culpa que él experimentó debido a su incapacidad. Gwen, obviamente, sentiría sentimentalismo. Sería una persona demasiado apegada y que no estaría dispuesta a dejar que las cosas fueran de otra manera. Y Kevin, que aunque en esta situación no tiene mucha importancia, se volvió un hedonista. Alguien que solo buscaba complacer sus propios deseos a cualquier costo. No hablaré mucho de Gwen en esta primera parte porque realmente no tiene mucha relación a este arco hasta que se pone en marcha, pero en el epílogo del arco de Agregor y el inicio del arco de Kevin Supremo, ella realmente no tiene mucho que ver aquí. Pero en esta primera parte lo que entendemos es que Kevin se sacrificó a sí mismo, perdió todo el heroísmo y avance que había hecho en su vida, volvió a ser tal sociópata como lo era en la versión original por un sacrificio.
Él cambió todo de sí para ayudar al universo. Así que no siento que sea justo tratar de catalogar a Kevin como un monstruo únicamente por sus acciones, debido a que se encontraba en el punto de quiebre. O hacía eso, o perdían. Era la única opción. Ben tampoco se encontraba siendo objetivo. Ben estaba siendo cegado por la ira, la decepción y la culpa, haciendo que ambos personajes sacrificaran una parte de sí. Ben sacrificó su heroísmo y Kevin sacrificó su vida. Pero bueno, esto es suficiente sobre la parte 1. Pasemos a la parte 2, ¿quieren? El capítulo de la mina secreta, o como me gusta llamarlo, el motivo. Necesito ayuda. Todo lo que necesitabas era pedirlo. Como mencioné anteriormente, este nuevo estado sociópata de Kevin sacaba a relucir todas las emociones descontroladas que él tenía, todos esos rencores perdidos. Pero exactamente qué era lo que lo motivaba. ¿Por qué es que Kevin es así? No puede simplemente ser una bestia sin control, al menos no aún. En este punto de la historia hay una sola cosa que a Kevin le interesa, y él mismo Ben lo describiría bastante bien: la venganza. ¿Qué le sucede? Ha estado ajustando cuentas, grandes y pequeñas. Le da igual. Kevin se encuentra completamente motivado por la venganza. Todo este arco se reduce a él intentando cobrar pequeños favores o grandes deudas que tengan con él, desde cosas tan simples como deberle $8 hasta lo más importante, y lo que creo yo que es el punto de inflexión en Kevin Supremo, el momento en el que uno se debe cuestionar exactamente qué tan mal está Kevin. Nosotros no sabemos mucho del tiempo de Kevin en el proyector, lo más que sabemos es lo que vimos de las raíces, pero inclusive así no fue mucho, solo fueron un par de meses a lo sumo. La zona nula. Escapé de prisión. No era un lugar agradable, en especial para un niño. Kevin pasó alrededor de 3 años de su vida totalmente solo, encerrado y atrapado ahí. Claro, conocería a Arjit, pero digamos que Arjit no es la mejor influencia para alguien en su edad. Mucho menos a alguien que se encontraba tan manipulable emocionalmente como lo hicieron tanto él, como el Ben a cierto punto, e inclusive el mismo Cervantes. Pero antes de todos ellos, hubo una persona que logró hacer cambiar a Kevin, inclusive más de lo que Ben lograría más adelante. El que iniciaría toda la redención de la que hablamos en el punto pasado. El mejor amigo, mentor y figura paterna de Kevin, Warren. Qué delicado, ¿no crees? Es ira y su mayoría. Conozco el sentimiento. Suficiente, chico. Si bien Ben y Gwen fueron los responsables de convertir a Kevin en un héroe, la persona que convirtió a Kevin en un ser humano como tal, alguien que le regresaría el control de sí mismo, fue Warren. Fue su mentor, aquel que le enseñó a controlar sus poderes, a controlarse a sí mismo y, más importante aún, sus emociones. Él fue la primera persona en la vida de Kevin con la que pudo contar. Claro, Ben le ofreció una mano antes, pero bueno, Kevin era un imbécil. Pero Warren fue la primera persona que genuinamente Kevin aceptó en su vida, una que estuvo para él y lo convirtió en alguien ligeramente mejor. Pero ¿qué pasa cuando a una persona que apenas está cambiando le quitas todo lo que estaba obteniendo de golpe? Una persona que poco a poco su vida iba cambiando para mejor, pierde todo por un imbécil. ¡No puedo! ¡No discutas! ¡Corre! Fui un cobarde y corrí. Kevin vio morir a la primera persona que genuinamente se preocupó por él. Frente a él, totalmente incapaz de hacer nada, tuvo que correr y escapar. Claro, obtuvo su libertad en cierta medida. Seguía atrapado en el vacío, pero ya no estaba confinado a una estúpida cárcel. Pero entonces, ¿qué? Él perdió todo. No tenía nada. Aquí es donde entra el arco de las raíces, conoce a Arjit, su primer vínculo real, se le mete la idea de ser un héroe y todo eso, pero eso no importa ahorita, ¿saben? Esto no es de ese video. El punto es que el motivo de Kevin, como dije antes, era la venganza. Eso no lo justifica para nada. Kevin hizo atrocidades horribles en todo este arco, como por ejemplo el casi matar a un chico por $8. Y este monstruo llega y dice que es Kevin Levin. Dice que le debo $8 que me prestó hace 5 años. Y yo digo que no recuerdo haberle pedido dinero a él. Y, bueno. Pero si hay una cosa que debo decir que Kevin no puede ser culpado, es esta. El sentimiento de impotencia y fragilidad que tuvo en esta parte es totalmente entendible. Morg, el guardia que acabó con Warren, salió ganando. Era impune. Y Kevin tomó venganza. Esta no es una acción moralmente correcta, pero al menos nos da un motivo sobre el por qué Kevin es como es. Él siente que la vida lo trató de la mierda,
Y en parte tiene razón, es imposible negarlo. Pero eso no justifica todo lo que haría más adelante. Esto lo veremos en el siguiente punto, claro. Pero antes de pasar a la tercera parte, quiero hablarles acerca de otro motivo. El motivo de Ben y el motivo de Gwen. Empecemos por Gwen, que es el más fácil de describir. A lo largo de este capítulo podemos ver cómo es que Gwen empieza a tener sus primeras semillas de duda. Cómo es que ella no concuerda para nada con la perspectiva de Ben acerca de que Kevin se había convertido en un monstruo. Ella cree que aún había un hombre dentro que ella podía salvar. No, Ben, no fue su culpa. Tocó el Super Omnitrix para salvarnos. Nuevamente, Gwen no tiene mucha relevancia en este capítulo. Claro, tiene sus momentos, sus discusiones con Ben, pero todo se puede resumir a esto. Ella genuinamente cree que Kevin es una buena persona que está siendo manipulada. Y tiene razón. Pero aún no ha pasado el punto de quiebre de Gwen en el que podemos hablar de su moralidad. Eso pasará dentro de poco. Pero he aquí el personaje del que me interesaba hablar. El motivo de Ben. Ya hablamos antes acerca de cómo es que Ben siente culpa y siente que es su responsabilidad acabar con Kevin. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que lo motiva a perseguir a Kevin con tanto ahínco? Y nuevamente esto tiene una respuesta muy simple. Miedo. Solo cuídate, ¿sí? Hablamos en serio sobre el peligro. No estoy hablando de que Ben le tenga miedo a Kevin, por Dios, no. Ben es una persona prácticamente inmune al miedo. No. A lo que Ben realmente le teme no es a lo que Kevin pueda hacerle a él. Es a lo que Kevin puede hacerle a otros y por ende a sí mismo. Como dije antes, Ben siente que todo lo que Kevin haga es su responsabilidad. Hasta ese punto habían tenido suerte de que Kevin no matara a nadie. Pero Morg iba a ser la primera víctima de Kevin. Así que de forma indirecta, lo que Kevin hiciera iba a estar en manos de Ben. Así que si Kevin mataba a Morg, esa sangre estaría en las manos de Ben. Y no solo la sangre de Morg, sino también la conciencia de Kevin. Ben sabe que si Kevin estuviera en sus 5 sentidos, él nunca se lo perdonaría. Mi interpretación de toda esta situación me hace entender que Ben realmente no está asustado de Kevin. No es que esté loco por acabar con Kevin simplemente porque se volvió loco y todo eso, que sí, es muy chistoso, pero no. Para mí, Ben estaba tan enfocado en detener a Kevin únicamente porque no quería verlo convertirse en el monstruo que alguna vez fue. Pero bueno, ya entendimos el motivo de los 3 personajes. Pasemos a la tercera parte de este video, que abarca el capítulo del enemigo de mi enemigo. O como me gusta llamar esta parte, quiebre. ¿Por qué hiciste eso? Porque no podías detenerlo. Porque es muy fuerte. Porque iba a matarnos. Esta tercera parte del arco es la más importante para mí. En la primera parte vimos el origen, qué es lo que llevó a que todo esto sucediera. En la segunda parte vimos el motivo, qué es lo que impulsó toda la situación. En la cuarta parte veremos la conclusión. Pero la tercera es la que más me gusta a mí. No por la acción ni nada parecido, de hecho dentro de lo que cabe este capítulo es bastante genérico, sino por los personajes, porque tal como decía el título de esta parte, este es el momento en el que nuestros 3 protagonistas llegaron al punto de quiebre. Kevin tendría que enfrentar su moralidad cara a cara para tomar una decisión. Se enfrentaría cara a cara con Kevin por primera vez en un combate sin límites. Claro, habían tenido una pelea en el capítulo pasado, pero fue más que nada de uno intentando detener al otro. Esta es la primera vez en la que los vemos enfrentarse con intenciones de matar. Ben llega a su punto de quiebre y deja de lado el heroísmo. Pensé que sus cadetes podrían ayudarme con Kevin, pero esta es mi pelea. Y finalmente Gwen tendría que afrontar a la cara el hecho de que Kevin estaba dispuesto a acabar con ellos. Que el hombre que conoció, si bien aún existe, ya no es el que está en control. Porque iba a matarnos. De estos 5 episodios, este es el capítulo en el que podemos ver a los personajes llegar a su límite. Entendemos cómo piensan y qué sienten respecto a la situación. Podemos ver cómo es que Kevin se está volviendo cada vez más loco, pero aún así, su parte sana, aquel hombre que vimos a lo largo de Alien Force Ultimate Alien, se encuentra luchando todavía desde dentro para ayudar a Gwen y a Ben. Él aún los quiere. Es difícil de demostrar y él definitivamente no está en control, por Dios. Como la misma Gwen dijo en el clip pasado, él los hubiera matado en esa situación. Pero podemos ver cómo es que en pequeños momentos, en casos de situaciones extremas, él es capaz de tomar el control lo suficiente para alejarse de ellos, simplemente por lo que solían significar, lo que le importaba a Kevin antes. La única razón por la que sigues viva es por lo que significabas para mí.
El personaje de Ben en esta ocasión tomaría un rol mucho más secundario. Lo veríamos intentar tomar otros medios que no fueran una confrontación directa a Kevin al inicio, tratando de pedirle ayuda a los niños plomero y similares, simplemente tratar de evitar una confrontación en la que él tenga que acabar directamente con Kevin. Dentro de lo que cabe, aún está intentando mantener su moral, pero como bien vimos hace unos clips, eso no será posible. Para Ben, la única solución es tener que enfrentar a Kevin directamente, porque según él, tanto él como Kevin saben cómo va a terminar esto, y es con uno de los dos muriendo. Cadetes podrían ayudarme con Kevin, pero esta es mi pelea, así que yo la enfrentaré. ¡Un mungosaurio! Y Kevin no habría mucho más que decir. Como dije antes, se enfocaría principalmente en su relación con Gwen. Hablando de Gwen, este es el personaje del que quiero hablar más en este punto. Como habrán visto en las primeras dos partes, Gwen fue un personaje más secundario que otra cosa. Pero en esta y la cuarta parte es donde ella realmente toma relevancia. Si Ben en esta parte perdió su moralidad y Kevin tuvo que sacrificar la suya, Gwen tiene que cargar con la de los dos. Ella se convirtió en el compás moral que se asegura de que ninguno cruce la línea. Ella intenta mantener al equipo vivo. Y si bien ella peca demasiado de moralista, y he visto que en el internet se ríen bastante de ella por esto, y sí, es una hipócrita, es totalmente cierto, eso no hace que su postura no sea igualmente válida. Ella genuinamente cree que Kevin puede ser salvado, y dentro de lo que cabe, tiene razón. A lo largo de esta parte es donde podemos ver cómo es que ella llega a un punto de aceptación. En las primeras dos partes ella se encontraba en la negación. Ella creía que Kevin simplemente necesitaba charlar, pero aquí es donde ella se da cuenta de que no es así. Kevin necesita ser lidiado, enfrentado y finalmente curado. De ahí su discusión con Ben. Ben quiere ignorar la cura, quiere acabar con Kevin de raíz. Gwen, por otro lado, cree que Kevin aún tiene salvación. Y ese es el dilema moral de esta serie. El problema nunca fue acerca de si Kevin merecía o no ser salvado. Está claro que es cierto. En un mundo ideal, Gwen tiene toda la razón del mundo. El mismo Ben lo sabe. ¿El aparato que usaste para curar a Kevin esa vez? Precisamente. ¡Genial! Gwen pecó de optimista, y este fue el momento donde se dio cuenta de que la situación no era tan simple. No repetiré los clips, pero ya los vieron. Ella estaba dispuesta a enfrentar a Kevin para proteger a Ben, y eso fue lo que pasó. Pero sí. En resumen, en este punto de quiebre, Ben tuvo que afrontar la realidad de que él tendría que ser quien se encargara de Kevin, al ser el único con el poder de hacerlo. Kevin tuvo que enfrentar su propia moralidad y su locura, y Gwen tuvo que enfrentar la realidad y a sí misma. Todo eso siendo muy importante para el desarrollo de los tres personajes en la conclusión y cuarta parte de este video. El doble especial de poder absoluto, o como yo lo llamé en este video, redención. Sí, mentí. El título es bastante autoexplicatorio, ¿no creen? Este capítulo es la redención de los tres personajes. Ben, en el cual el capítulo pasado vimos confrontar su propia moralidad, decidiendo enfrentar a Kevin y acabar con él, en este capítulo tendría su redención y lo veríamos tomar la decisión correcta, al último minuto escogiendo el camino de Ben. Gwen, que aprendería a ser más flexible y dejar de lado su idealismo ciego, comprometiendo un poco sus morales a cambio de un bien mayor, tal como fue el aliarse con Darkstar, y Kevin, el cual finalmente confrontaría todos sus problemas y lograría salir adelante gracias a la cura que le dieron. De manera directa e indirecta, Kevin terminó enfrentando todos sus problemas y demonios internos. Pero vamos paso a paso, ¿quieren? Primero que nada, el punto más importante de todos, el de Ben. Este capítulo puede tener múltiples interpretaciones. Es la primera vez en la que vemos a Ben y a Gwen tener una pelea real. Claro, han tenido momentos donde han discutido y han tirado uno que otro hechizo o poder alienígena, pero esta es la primera vez y la única en toda la franquicia en la que los veríamos pelear mano a mano. Muy grande. Al final de cuentas, escogiendo hacer lo correcto sobre lo que es fácil. Y esto es lo más interesante. En ningún momento la historia critica a Ben por querer acabar con Kevin. Es más, el mismo Max dice que en el sentido más lógico y objetivo de la palabra, Ben tiene toda la razón. Él debería acabar con Kevin, es su deber como plomero y como héroe. Pero tal como dice Max, ese no es el método de Ben. Es el movimiento más lógico, el movimiento más seguro, es lo más sensato. Pero no es el movimiento que haría Ben. Ben, pese a todo lo visto en este arco, pese a todo lo que sufrió y todo lo que experimentó, decidió una vez más volver a creer en hacer lo correcto.
A diferencia de lo que pasó en el primer punto, que él sentía culpa por no haber actuado de forma más violenta contra Agregor, decidió arriesgarse una vez más, y esta vez lo lograría. El método de héroe clásico que le había funcionado hasta que dejó de hacerlo, nuevamente volvió a funcionar. Ben logró recuperar a Kevin haciendo lo correcto, sin dañar sus valores como héroe, y tendría una redención moral. No fui yo esta vez. Fuimos todos. Ben, por otra parte, aprendería a dejar de guiarse tanto simplemente por sentimentalismo y decidiría actuar de manera más objetiva, buscando una manera viable para curar a Kevin y no limitarse solo al poder del amor, comprometiendo su moral, así es, al aliarse con Michael, pero a su vez encontrando una redención lógica, encontrando la manera correcta de curar a Kevin y hacer que todo vuelva a ser como antes, redimiendo a todos. Mi culpa. Debes dejarme intentarlo. Lo haré, pero solo porque sé que vas a fracasar. Y en el sentido más literal de la palabra, Kevin tendría una redención, finalmente curándose de dicha locura nuevamente y volviendo directamente al heroísmo, ayudando a los Tennyson a acabar con Darkstar, el cual los traicionaría inmediatamente después. En serio que es un patán. Por cierto, les recuerdo que hice un video analizando Darkstar, deberían verlo algún día. Ese es el menor de tus problemas. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Finalmente pasemos a la conclusión y respondamos a la pregunta del inicio, ¿les parece? Ahora nos vemos. Como siempre, antes de terminar hay que mandarle un saludo a los miembros del canal que me dan de comer y me ayudan a hacer esta clase de videos que hablan de temas un poco más importantes y que me ayudan a seguir avanzando con este canal. Muchas gracias como siempre a Sebastián Reed, Santi010, La Palabra en la Oscuridad, Arctic16XYZ, Baron Man, JCGM, Franz Ramsey, Arodi Morningstar, Nachin Mix, Jundio Badi, Brian Back, Dios mío, Simón Codina Sánchez tan abrazable, A. Tommy X Edits, Omni Spider, Hersnana RG, Uban, Estoy fuera de órbita, Zorro Ilusorio, DJ Tino, Lautaro Sauji, Tommy JB, De Fierros, Fabio Guerreri y Mate1909. Muchas gracias a todos. Ahora sí, respondiendo a la pregunta del inicio y del título del video, ¿quién es el monstruo? Es fácil culpar a Kevin, claro. Es obvio que el sentido más literal y la intención de la obra siempre fue hacer las cosas con el mal. Pero no me parece tan simple. Claro, Kevin tuvo la culpa y es el antagonista de esta historia, sin dudarlo. Tampoco soy tan idiota como para llamar a Ben o a Gwen culpables. Ellos no son monstruos. Tienen decisiones cuestionables y sus enfoques están divididos, pero bajo ningún sentido de la palabra podría decir que son los monstruos de la situación. Entonces, ¿quién es el monstruo? La respuesta fácil sería ir y decirles no, escójanlo ustedes. Y sí, en parte este video existe únicamente para que ustedes saquen sus propias conclusiones y decidan quién fue el que tuvo la culpa en esta situación, quién pudo haber actuado mejor. También podría simplemente irme a la fácil y decir que todo esto es culpa de Agregor, pero eso es bastante obvio, así que vamos a obviar eso. Dentro del sentido de este arco, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue un monstruo? ¿Quién fue un héroe? Y para mí, la respuesta a estas tres preguntas es tanto Ben Tennyson, como Kevin Ethan Levin, como Gwen Tennyson. Los tres sirven perfectamente como héroe, como monstruo y como víctima. Los tres tuvieron que sacrificar algo, los tres tuvieron que romperse y los tres tuvieron que redimirse. Todos aquí fueron culpables, todos aquí fueron víctimas, todos aquí fueron héroes. Los tres merecen completamente todo el reconocimiento por sus actos. Sin Ben, obviamente esta situación no hubiera sido posible. Él fue el que tuvo el poder de decidir quién tenía razón y quién no. Sin Gwen, la situación hubiera acabado muy mal. Y quién sabe, tal vez Ben hubiera tomado un camino del que no hubiera podido volver. Y obviamente sin Kevin, Agregor hubiera destruido el universo, así que sí. Para mí, todos son monstruos, todos son héroes y todos son víctimas. Aunque claro, también que la chupe Darkstar porque no se me queman. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que pueden seguirme en Twitter y Discord, hacerse miembros del canal, suscribirse, darle a la campanita que si no YouTube me pega en las bolas, dejar like que eso ayuda con el algoritmo y todas esas cosas. Muchas gracias por haberme acompañado hasta ahora. Espero que hayan disfrutado este video y dentro de poco se viene otro video de tipo B que van a disfrutar. Además del 5 años después y todo eso que sigue ahí. Y el arreglando Ultimate Alien que ya está grabado y solo estoy esperando a que mi editor lo termine.
Muchas gracias a todos. Hasta otra. Sonic fuera. Adiós.